Ustedes saben además que según la marca con la que trabajen hay diferentes formas de denominar a las secuencias. Yo trabajo con secuencias SWAN o con secuencias SWI. En nuestro país no tenemos equipos de esta marca, por lo tanto no tenemos experiencia con Menobol, pero sí tenemos con estas dos, y que en realidad tienen algunas pequeñas diferencias en las formas en las cuales se construye la secuencia, pero todas tienen una imagen de magnitud, una imagen de fase, una imagen de susceptibilidad y a su vez la imagen de venografía o de postprocesamiento. Básicamente, cuando hacemos una interpretación siempre tenemos que analizar estas cuatro imágenes, y eso es fundamental para hacer un correcto análisis de la información que nos da estas nuevas secuencias. ¿Qué vamos a buscar? Por supuesto vamos a buscar artefactos de susceptibilidad. Recuerden que naturalmente en nuestras imágenes siempre hay artefactos de susceptibilidad en la base de cráneo y sobre todo a nivel del macizo facial, por la constitución natural que ellos tienen. Luego vamos a hacer el reprocesamiento con Minimip para ver el árbol vascular. Y recuerden, y me parece que es un punto muy importante, que es la lectura del mapa de fase, porque en realidad son estas imágenes las que van a permitirnos a nosotros sobre todo diferenciar entre cuáles son sustancias diamagnéticas y cuáles son sustancias paramagnéticas. Esto en realidad es muy lindo, se ve muy lindo en la literatura, con una gran capacidad para decir esto es calcio, esto es sangre, pero después cuando uno va a la práctica hay ciertas dificultades para poder diferenciarlas. En realidad, uno primero que nada tiene que tener en claro con qué comparar las imágenes patológicas, y lo más fácil es comparar estas imágenes siempre con la intensidad de señal de las venas. Si uno lo compara con la intensidad de señal de las venas, uno puede llegar a una buena conclusión. Y eso es importante además porque si trabajan con una marca comercial, los que trabajan con secuencias SWAN tienen que tener en claro que los equipos o los magnetos de la marca comercial son elaborados de forma exactamente inversa a lo que son de otra marca comercial. Entonces, si obtenemos la imagen de fase, van a ver que a diferencia de las técnicas de SWI, en el SWAN las venas tienen una baja intensidad de señal. Esa es una gran diferencia. En las secuencias SWAN las venas tienen baja intensidad de señal, en cambio en las secuencias SWI tienen alta intensidad de señal. Igual uno puede setear en el equipo y hacer un SWAN invertido y las secuencias quedan exactamente igual. A mí me gusta trabajar con un SWAN invertido porque me acostumbré a trabajar primero con secuencias SWI, eso que me gusta ver las venas en blanco para poder comparar cualquier tejido con esa intensidad de señal. Es simplemente un detalle técnico para no tener dificultades. Las aplicaciones clínicas de las secuencias de susceptibilidad son muchísimas. Es una técnica que es muy útil en la práctica diaria. Yo por lo menos no hago más eco de gradiente, solamente hago secuencias de susceptibilidad. Tiene una sensibilidad altísima para detectar hemorragias, puede diferenciar vasos arteriales de venosos, porque recuerden que la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina tienen un comportamiento diferente, y también puede diferenciar calcificaciones de hemorragia. Y las aplicaciones son múltiples. Vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo de patología neurovascular, pero vamos a tratar de ver ejemplos de los otros casos, lesiones tumorales, patología infecciosa y algunos ejemplos prácticos. Lo primero que voy a abordar es el análisis de las calcificaciones. Tradicionalmente decíamos, la resonancia no es buena para detectar calcificaciones. Cuando aparecieron estas secuencias se decía, bueno, por fin una herramienta para ver calcificaciones, pero cuando vamos a la práctica nos encontramos con alguna dificultad. Recuerden que en realidad es útil para diferenciar calcio de hierro. El calcio carece de electrones no apareados, eso genera una homogeneidad muy débil en el campo local y va a aparecer hipointenso en las imágenes de fase. Entonces aquí tienen un ejemplo de un hematoma que está calcificado en la voz. Ahí tienen cómo se ve la imagen de magnitud y en el SWI, y en la imagen de fase ese artificio que genera, si lo comparan con las venas corticales, es completamente diferente. Lo podemos comparar con la calota, es una imagen clásica de calcificado. Ahí tenemos arriba un ejemplo de un paciente con una esclerosis tuberosa, con múltiples túberes, tanto corticales como periventriculares, que están calcificados. El artificio de susceptibilidad en la imagen de magnitud, y en la imagen de fase volvemos a comparar con las venas. Ahí se ven de baja intensidad de señal, las venas se ven bien blancas, podemos detectar fácilmente calcificaciones. El problema es cuando aparece este fenómeno, que es el fenómeno de aliasing. El fenómeno de aliasing, que es un artificio, puede aparecer tanto en las hemorragias como en las calcificaciones, y es ahí entonces cuando tenemos mayor dificultad para poder diferenciar. En este caso, como teníamos la tomografía, es claro que es un angioma cavernoso que estaba calcificado. Es un angioma cavernoso porque el paciente fue operado porque determinaron crisis convulsivas, pero ven que el fenómeno de aliasing es lo que a veces nos interfiere un poquito con las imágenes. También en las infecciones congénitas, estas secuencias son muy útiles. Este es un paciente con citomegalovirus. Ahí tenemos estas imágenes que se ven a nivel periventricular
muscular, acá las tenemos como las visualizamos en el T2, y en esta secuencia sí se identifica muy bien. En que en las imágenes siempre se ve con artificio de susceptibilidad, pero cuando vamos a la imagen de fase se ven bien hipointensas, a diferencia de las estructuras venosas que se ven hiperintensas, y esa es la forma que utilizamos para diferenciar calcificaciones de sangre, sobre todo con el sistema vascular. Por supuesto que la otra gran utilidad que tienen estas secuencias es para valorar todo lo que es patología hemorrágica, independientemente de la topografía, de la localización que esta hemorragia tenga. Son técnicas de muy alta sensibilidad y especificidad. También es independiente del tamaño, no importa si son microhemorragias o si son macrohemorragias, y se puede ver en cualquier proceso vascular. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo que está señalado en la literatura como el más importante es la utilización de estas secuencias en la valoración de la lesión axonal difusa o injuria axonal traumática. Hay muchísimos trabajos muy interesantes, sobre todo procedentes de Estados Unidos, en la valoración de jugadores de fútbol americano. Estas secuencias son utilizadas para generar scores en los cuales se evalúa el grado de lesión, y eso ha generado un cambio muy importante en la valoración de estos pacientes. Recuerden que la injuria cerebral traumática es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad, y sobre todo de discapacidad en el mundo vinculado con el trauma, y se ha señalado, la literatura señala que el SWI es de 3 a 6 veces más sensible que las secuencias en eco de gradiente tradicionales, sobre todo para diferenciar lesiones profundas, lesiones que están en el tronco. Ahí tienen un paciente que tuvo un TEP grave con una repercusión muy importante de su desempeño funcional. Esa es la tomografía, esa es una resonancia con secuencia FLAIR, donde encontramos algunas imágenes ahí a nivel parasagital del lado izquierdo. Ahí tienen una secuencia eco de gradiente tradicional realizada en el mismo paciente, que no mostraba ningún artificio de susceptibilidad, y sin embargo ahí tienen la secuencia de susceptibilidad, en donde vemos múltiples focos hemorrágicos que se correlacionan perfectamente con la secuencia FLAIR. Este es un buen ejemplo para ver la diferencia en sensibilidad que tiene una secuencia de susceptibilidad específica vinculada con una secuencia de eco de gradiente. Podríamos ver muchísimos casos de pacientes con trauma en donde las secuencias de susceptibilidad tienen una gran capacidad para detectar focos de injuria axonal traumática. Recuerden que aquí valoramos los focos de injuria axonal hemorrágicos, no estamos valorando los otros focos que vemos con difusión, que son los focos de edema citotóxico. En otro grupo de pacientes con lesiones similares, y donde estas secuencias son muy importantes, es en los pacientes de la edad pediátrica que tienen trauma no accidental, o pacientes lesionados por lesiones de abuso, por mecanismos de abuso. También las secuencias de susceptibilidad son muy importantes. Las secuencias de susceptibilidad permiten ver muy bien exactamente la extensión de las lesiones, el tipo de lesiones, e incluso, dependiendo del magneto que tengamos y la resolución que utilicemos, podemos llegar a ver hemorragias retinianas, que como ustedes saben es muy característico, es una lesión muy característica y muy típica de los niños sometidos a trauma no accidental o abuso. Dentro del capítulo de lesiones vasculares, estamos en el capítulo de las hemorragias, también puede ser útil para otras patologías. El PRES, o los síndromes de vasoconstricción cerebral transitoria o de encefalopatía posterior reversible, también es un capítulo muy interesante. Antiguamente uno veía esta patología como que no tenía hemorragia, después con el tiempo se empezó a ver que muchos casos de pacientes con PRES tienen hemorragia, y la hemorragia es uno de los elementos de mal pronóstico junto con los focos de restricción. Bueno, en estos pacientes son dos casos, el paciente de abajo es una eclampsia, el paciente de arriba es una encefalopatía hipertensiva severa, en donde tenemos las imágenes habituales de edema, que pueden ser transitorios, que tienden a tener una distribución posterior, que pueden tener una traducción en difusión, y que consecuencias de susceptibilidad podemos ver el contenido hemorrágico. Recuerden que el contenido hemorrágico en esta patología es un elemento de mal pronóstico. Hay otras enfermedades vasculares que son hemorrágicas, que son poco frecuentes, pero que también con las secuencias de susceptibilidad han cambiado nuestra forma de valorar. Arriba tienen una situación muy particular, un paciente traumatizado con una fractura de hueso largo, en el cual tenemos una embolia grasa, y este es el aspecto que puede tener en las secuencias de susceptibilidad, esos múltiples focos de artificio de susceptibilidad suprainfratentoriales de distribución difusa, y abajo tienen un paciente con una endocarditis, también con compromiso microhemorrágico múltiple de distribución bilateral, también profunda y superficial. Este es un signo que se llama de múltiples pequeños puntos, múltiples small dots, que es una de las formas de presentación que pueden tener en esta secuencia las patologías hemorrágicas. La endocarditis es una patología que tiene muy frecuentemente esta forma de presentación.
Las secuencias de susceptibilidad hoy en día han sido introducidas como parte del protocolo de stroke en aquellos centros que utilizan resonancia. Si bien es una secuencia que puede llevar un poquito más de tiempo y aumentar el tiempo de adquisición de nuestras imágenes en un paciente con stroke, hoy en día con los magnetos nuevos los tiempos han bajado y además las secuencias de susceptibilidad dan muchísima información. Por supuesto, no solo valorar o cuantificar la cantidad de hemorragia, que es uno de los principales criterios de selección de pacientes o de exclusión de pacientes, pero hoy en día el SWI permite detectar muchas cosas. Primero, permite detectar el sector de la oclusión. Incluso hay algunos autores que dicen, bueno, no hacemos angio, ya sustituimos el tiempo por el SWI, ya vemos si hay trombo proximal. Podemos ir un poquito más allá. Hay algunos autores que miden la longitud del trombo y según la longitud del trombo es otro de los factores que se puede tomar en cuenta en pacientes con ACV. También se pueden cuantificar con SWI las áreas de hipoperfusión. Podríamos tener un equivalente a una técnica de perfusión, ahora vamos a ver algún ejemplo, y bueno, también predecir la probabilidad de transformación hemorrágica, sobre todo cuantificando las microhemorragias. Hoy en día se habla, o hay, de mismatch, no solamente mismatch difusión-perfusión, sino que algunos autores hablan de mismatch difusión-SWI como un equivalente o un posible equivalente al mismatch entre difusión y perfusión. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tenemos una ACV hiperagudo, en realidad es un stroke del despertar. Tenemos casi un mismatch entre difusión y flare. El flare tiene poca producción y sin embargo en el mapa de ADC y en la difusión tenemos una zona con fenómeno de restricción correspondiente al territorio superficial de la arteria silviana, y aquí tenemos la secuencia de SWI en donde vemos el trombo, es una oclusión proximal, podemos ver incluso la longitud del trombo y es un equivalente, nos está aportando prácticamente la misma información que la angioresonancia en cuanto al lugar de la oclusión en este paciente. Este signo es lo que se ha llamado el susceptibility vessel sign, el signo con artificio de susceptibilidad en el vaso, y está descrito cuando utilizamos esta secuencia. Lo mismo pasa, acá tenemos otro caso con mismatch difusión flare en un paciente que no tiene, es un paciente con una ACV de tiempo incierto. Ven que hay una zona en la difusión con fenómeno de restricción, hay una oclusión proximal y esto es lo que se llama el signo de los vasos prominentes que se ha descrito para la susceptibilidad. Ven que toda la zona hipoperfundida, que es mucho más extensa de lo que vemos en la zona, son cortes equivalentes. Esta es la zona de edema citotóxico, esta es la zona hipoperfundida y ven que en ese lugar la estasis venosa o el enlentecimiento hace que los vasos queden más prominentes y por eso se le llama signo de los vasos prominentes. Ven que esta zona corresponde prácticamente a la misma zona hipoperfundida en la técnica de perfusión T2, eso es una arteria desfibrable que se hizo en el mismo paciente. Por eso algunos autores plantean sustituir o comparan, hacen una comparación entre difusión y perfusión, el mismatch con difusión SWI, teniendo en cuenta esa estasis vascular que se produce y que hace que los vasos se vean mucho más prominentes. Este tipo de signo, este tipo de enlentecimiento circulatorio o de hipoperfusión se puede ver en otras entidades. Ahí tienen un paciente con un moya-moya arriba y un paciente con una estenosis carotidia severa abajo, y en los dos casos podemos tener el signo de los vasos prominentes. Cuando hay enlentecimiento circulatorio en el lugar correspondiente, por supuesto que eso se compara con el lado contralateral. Ni que hablar en pacientes como en este paciente, un paciente joven con un paro cardiorrespiratorio, una hipoperfusión global, se logró reanimar pero sin reactividad, se plantea una muerte cerebral. Ahí tienen la tomografía realizada al mismo momento, enseguida se pasó al resonador. Ven que en el ADC ya aparecen zonas de hipoperfusión generalizada y esto es un buen ejemplo de lo que es un prominent vessel sign. Todos los vasos tienen una estasis circulatoria, eso se comprueba además con el estudio de perfusión. Hay una caída difusa del flujo, eso es un cerebro prácticamente o muerte cerebral, hay una hipoperfusión generalizada y difusa, y esta es una secuencia que nos permite valorar entonces el estado circulatorio. Ni que hablar que es una secuencia que tiene gran utilidad en casos de trombosis venosa cerebral, que es otra patología muy importante. Este es un caso pediátrico. Miren la tomografía, ya se veía lo que parecía ser una trombosis prácticamente exclusiva del seno longitudinal superior. En el T2, la pérdida del vacío del flujo. No había repercusión parenquimatosa, sin embargo, cuando vamos a la secuencia de susceptibilidad, vemos que hay una trombosis mucho más extensa que el seno longitudinal superior. Hay una trombosis del seno lateral y hay una trombosis de todo el sector profundo, vena de Galeno, seno recto, y las tributarias del sistema profundo se ven muy bien con las técnicas de susceptibilidad. Aquí tenemos otro caso de la edad pediátrica, un paciente ya no
no solamente con trombosis del seno longitudinal, sino también con una lesión hemorrágica a nivel gangliobasal. También es un paciente de la edad pediátrica, se puede ver muy bien el hematoma, se veía la trombosis, pero en la secuencia de susceptibilidad, de vuelta, el hematoma, también sangre intraventricular, la trombosis del seno longitudinal, lo mismo que se ve en el T1, es una secuencia que aporta mucho a trombosis venosa. Otro ejemplo también en la edad pediátrica, un hematoma lobar, un hematoma parenquimatoso, y la trombosis, que en este caso no solamente la del sistema superficial, las múltiples venas superficiales trombosadas, además del hematoma, la trombosis del seno longitudinal superior y además trombosis del sistema profundo con ese signo, esa susceptibilidad bien marcada en el sistema venoso profundo. En las malformaciones vasculares me parece interesante el aporte de la susceptibilidad cuando hay dudas y si se produce o no un sangrado. Este era un paciente que tuvo 14 días antes de esta tomografía que ustedes están viendo ahí, un episodio centinela, una cefalea brusca, muy intensa, muy característica de la rotura de aneurisma. Se hizo una primera tomografía sin contraste normal que no mostraba sangrado sobre el video y dos punciones lumbares que no quedaba claro si había o no había sangrado meningio. Se hizo una angiotc en la cual se diagnosticó el aneurisma. Acá se ve una de las tomografías. La paciente vuelve a tener un episodio de sangrado 17 días después. Hay una nueva tomografía que no mostraba evidencia de sangrado, una nueva punción lumbar que no quedaba claro y un flare en donde quizás aquí hay un poquito de sucio en el paso subaracnoideo, comparen con la silviana, pero sin embargo cuando vamos al SWI hay depósitos de hemosiderina a nivel de la cisterna silviana que coincide con la topografía del aneurisma y que nos permite corroborar de que hubo un sangrado. Estamos ya con hemosiderina, es un sangrado que probablemente se produjo en el primer episodio y que lo podemos diagnosticar con esta secuencia ya en hemorragia subaracnoidea evolucionada. Estos son otros dos casos de hemorragias subaracnoideas crónicas. Estos son pacientes que tuvieron hemorragia meningia años antes, fueron tratados los dos por vía endovascular de sus aneurismas y después en estudios de control posteriores, años después, el depósito de hemosiderina puede persistir a lo largo de los años y dar ese cuadro como de hemosiderosis, cuya traducción clínica es muy variable y todo esto es el depósito de hemosiderina vinculado al sangrado meningio original. Las malformaciones vasculares, por supuesto que se pueden detectar. Estos son dos ejemplos de anomalías del desarrollo venoso, que en realidad no es una malformación vascular, pero sí se ven muy bien con las técnicas de susceptibilidad, incluso algunas que prácticamente no se ven en las secuencias convencionales. Las DBA o las cabezas de medusa aparecen muy bien en las secuencias de susceptibilidad y creo que no es necesario administrar contraste cuando uno ve este tipo de malformaciones, cuando uno las ve también en las secuencias de susceptibilidad. Ya vimos algún ejemplo de angiomas cavernosos. Los angiomas cavernosos también se ven muy bien con la secuencia de susceptibilidad y creo que hoy en día y en la literatura es algo interesante, desde que se introdujeron las secuencias de susceptibilidad propiamente dichas, hay cada vez más frecuencia de pacientes con angiomas cavernosos múltiples y eso creo que es algo interesante. Pacientes que hasta ahora tenían un angioma cavernoso que estaban en seguimiento, cuando cambia de protocolo y no se los estudia más con gradiente y se los estudia con secuencias de susceptibilidad, aparece el angioma cavernoso que ya conocíamos y otras múltiples pequeñas imágenes que son también angiomas cavernosos y que muchos de ellos no tienen traducción en las secuencias convencionales. Estos dos pacientes además ninguno tiene factores de riesgo cardiovascular, son pacientes jóvenes, por lo tanto no planteamos algún diagnóstico diferencial. Entonces es un tema interesante cuando uno estudia a los pacientes con angiomas cavernosos. Este paciente también era muy interesante, un paciente con un angioma cavernoso de fosa posterior, con una DBA asociada y que nos preguntaban si había o no sangrado, porque el paciente había tenido un cuadro también de cefalea muy intensa, muy brusca, en tomografía sin evidencia de sangrado y sin embargo cuando hacemos secuencias de susceptibilidad, depósitos de hemosiderina en las folias cerebrosas, un angioma cavernoso que probablemente sangró y se complicó. En este caso una malformación arteriovenosa esplénica localizada en el sector posterior del cuerpo calloso. No es una buena técnica para valorar la malformación en sí misma, pero sí para valorar si hay o no sangrado, como hemos visto en los casos anteriores. Hay otras patologías vasculares que son interesantes. Estos son dos casos de Sturge-Weber. En los Sturge-Weber uno puede ver muy bien con las técnicas de susceptibilidad toda la angiomatosis que está vinculada al hemisferio afectado, que la vemos con realce. Esto es un flare posgrado niño y aquí tenemos toda la angiomatosis, las venas transmedulares y la comunicación con las venas profundas. Lo mismo en este caso en un paciente que tenía calcificaciones, además, que ustedes saben que es bastante característico en el caso de la angiomatosis encefalotrigeminal de Sturge-Weber.
Los últimos casos que les voy a mostrar es la aplicación de estas secuencias de susceptibilidad en otras patologías. En los tumores también es una secuencia que se ha relacionado, que se utiliza mucho y que se utiliza como un predictor del grado tumoral. Incluso hay un factor que se ha descrito, el ITSS, que valora la arquitectura interna de la lesión y sus márgenes, se valora el grado de neoangiogénesis y por eso uno podría predecir el grado tumoral analizando la estructura vascular de la lesión y por supuesto obviamente si hay calcificaciones o si hay hemorragias. Uno incluso hoy en la literatura encuentra algunos autores que utilizan medios de contraste con secuencias de susceptibilidad, o sea, secuencias de susceptibilidad con contraste para valorar también esta arquitectura interna y cómo es la neoangiogénesis que tienen todos estos tumores. Yo creo que hoy en día estas secuencias son importantes cuando tenemos dudas diagnósticas para diagnosticar algunas lesiones de comportamiento pseudotumoral. Todo lo demás quizás en algunos años puedan ser muy importantes, sobre todo las secuencias de susceptibilidad post-contraste. Este es un aspecto típico del glioblastoma, los glioblastomas que tienen lecho vascular muy patológico, mucha neoangiogénesis, vasos vasculares, estructuras vasculares frágiles que se rompen, pueden tener esta arquitectura interna típica de los glioblastomas, a pesar de que no le veamos focos de sangrado, sí hay depósitos de hemosiderina en el interior y muchas veces se ve la forma de ramificación de las estructuras vasculares en el interior de las lesiones. Este es un oligodendroglioma grado 2. Pero lo que vemos es que es una lesión que está calcificada, esto es una gran calcificación, se veía con artificio de susceptibilidad. Tengan cuidado, creo que es muy interesante en este paciente cuando uno valora esta perfusión y quiere establecer el grado tumoral, parece una lesión muy hiperperfundida que tiene un aumento muy significativo del volumen sanguíneo cerebral, pero recuerden que estas técnicas de perfusión son secuencias potenciadas en T2, por lo tanto también tienen artificio de susceptibilidad. Esta lesión tiene un marcado artificio de susceptibilidad por la calcificación y eso hace que parezca tener un aumento del volumen sanguíneo cerebral. Esto es un oligodendroglioma grado 2 con la delección de una P19Q con un pronóstico muy favorable. Este paciente lleva 5 años con progresión libre de enfermedad. Ahí tenemos un tumor embrionario, donde con las secuencias de susceptibilidad uno puede valorar la estructura interna de la lesión. Es un tumor embrionario, en este caso no especificado, como hablamos hoy, supratentorial, con hidrocefalia, muy agresivo, sectores hipercelulares, sectores de necrosis y realce. Miren las zonas de hiperperfusión, una marcada hiperperfusión, y miren la estructura interna, múltiples estructuras vasculares ramificadas, son sectores de neoangiogénesis en un tumor muy agresivo y además depósitos de hemosiderina y sangrado interno. En las lesiones pseudotumorales es una herramienta muy buena. Estos dos casos que ustedes tienen ahí son abscesos cerebrales bacterianos. Como vimos en los tumores cerebrales, los depósitos de sangre o incluso el lecho vascular se deposita de una forma bizarra, de una forma desorganizada dentro de la lesión. A veces tenemos estas lesiones con realce en anillo. En esta creo que la difusión es muy clara y no admite mucho diagnóstico diferencial. En esta quizás la difusión no es la más esperada de un absceso cerebral, uno la esperaría un poco más homogénea, pero es una difusión ordenada, bastante bien organizada. Creo que son dos lesiones que se podría hacer el diagnóstico de absceso cerebral, pero las técnicas de susceptibilidad tienen su aporte. Uno ve que hay depósito de hemosiderina, miren esta sobre todo, un depósito en la cápsula, también formado con canal externo, lo mismo en esta. Recuerden que en la cápsula de los abscesos bacterianos inespecíficos hay macrófagos. Estos macrófagos depositan hemosiderina y por eso las técnicas de susceptibilidad uno puede ver un halo hipointenso. En realidad lo que se describe es como el signo del doble halo, un depósito de hemosiderina en la parte externa de la cápsula y sin depósito de hemosiderina en la parte más interna. Eso es muy característico de los abscesos y las secuencias de susceptibilidad en algunos casos nos puede aportar información muy útil para el diagnóstico diferencial. Para terminar entonces, recuerden el artificio de susceptibilidad, cuál es su significado y recordar que cuando introducimos estas técnicas en nuestros protocolos de estudio estamos utilizando técnicas específicas y que tienen mayor sensibilidad que las secuencias tradicionales de eco y gradiente. Lo importante es que deben analizarse de forma sistemática, analizar no solo la imagen de magnitud, sino también la imagen de fase y el postprocesamiento. Como vimos, tratar de diferenciar lo que son secuencias paramagnéticas de diamagnéticas y bueno, vimos muchas aplicaciones clínicas, pero sobre todo creo que el capítulo de patología vascular es el capítulo más importante y en el cual tiene mayor aplicación. Nada más, muchas gracias.